Chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Bueno, chicos, vamos a empezar la clase. Recuerden que estamos empezando el segundo bimestre. Ya es la primera clase del segundo bimestre, chicos. El tema que vamos a hacer es fotosíntesis. Es importante. Es un tema que siempre viene en el examen de admisión de San Marcos. Entonces, es necesario que lo tengamos muy en cuenta. Le comento como experiencia personal, en los años que tengo enseñando biología, son ya más de 10 años aproximadamente, es uno de los temas más complejos para los estudiantes debido a que hay varias reacciones bioquímicas, ¿no? Sin embargo, hemos tratado de hacer unas diapositivas didácticas, unas diapositivas sencillas en contenido, para que les pueda permitir un aprendizaje mucho mayor. ¿Ya, chicos? Entonces, ya sin más preámbulo, vamos a empezar. Ya, pero antes que me olvide, chicos, algunas cosas importantes con respecto al inicio de este segundo bimestre. Como ya se han dado cuenta, y es más que obvio lo que le voy a decir, las clases obviamente van a seguir siendo vía virtual. Entonces, me preguntan en otras aulas, profe, copiamos las clases, copiamos la diapositiva, lo dibujamos, ¿cómo hacemos para el cuaderno? Sería un poco complicado copiarlo todo. Porque fíjese ustedes, hay una gran cantidad de información, hay varios gráficos, entonces sería un poco complicado copiarlo. Entonces la sugerencia es que lo puedan imprimir y luego esa separata lo puedan pegar al cuaderno. Esa es la sugerencia. Ya lo imprimen 4 diapositivas por hoja y lo pegan. ¿Ya, chicos? Para eso, entonces, este archivo, estas diapositivas, este PowerPoint, se va a subir al aula virtual. ¿Ya? Se sube al aula virtual y de esa manera usted lo puede descargar y lo puede imprimir. Hoy mismo subo las diapositivas para que usted lo tenga al alcance. Lo otro es que también, como ya sabe, esta clase está siendo grabada y la grabación de esta clase se sube también al YouTube el mismo día, o sea, hoy, para que usted luego lo pueda ver. El enlace también lo voy a poner en el aula virtual en el área de enlaces. ¿Ya, chicos? Entonces, así quedamos, ya saben, imprimen las diapositivas, 4 diapositivas por hoja, y luego eso lo pega al cuaderno. Así nos, digamos, evitamos y nos ahorramos también estar copiando, ya que estas diapositivas son un resumen didáctico del tema. Muy bien, ahora sí, vamos a maximizar la pantalla para hablar de la clase de hoy, del tema de hoy, el cual es fotosíntesis. Y mire, le he puesto aquí al costado C3, ¿no? Para detallar. Profe, ¿por qué le has puesto C3? C3 son un tipo de plantas, ¿no? Planta C3. Lo vamos a explicar en un momento. Que si usted revisa el prospecto de examen de admisión de San Marcos, nos piden este tipo de fotosíntesis, C3. Profe, has dicho un tipo de fotosíntesis. Así es, hay varios tipos. Vamos a ver también fotosíntesis C4 y fotosíntesis CAM. Ya lo veremos. Pero nos vamos a centrar principalmente en la fotosíntesis C3. ¿Ya? Entonces, antes de hablar del concepto que es, que creo que más o menos lo manejamos, vamos a hablar al respecto de la importancia biológica, ¿ya? La importancia de la fotosíntesis. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una plantita y usted debe recordar que la planta es un organismo autótrofo, es productor. ¿Qué significa productor? Que produce su propio alimento. Entonces, chicos, por la primera importancia que usted debe recordar que las plantas que hacen fotosíntesis, o mejor dicho, que las plantas al hacer fotosíntesis, lo hacen para producir su alimento, para producir glucosa. Ese es el objetivo de la fotosíntesis, ¿ya? Producir glucosa, chicos, producir el alimento de la planta. A la planta no le importa, no le interesa que usted respire el oxígeno que ella libera, no le importa. A la planta no le interesa que al absorber el CO2 se regule el efecto invernadero, eso no le importa a la planta.
Lo único que quiere la planta es sobrevivir. Y para sobrevivir hace la fotosíntesis donde obtiene su alimento, donde obtiene glucosa. Estamos, esa es la primera importancia. Luego, bueno, rescatamos la importancia de la fotosíntesis en el ecosistema. Por ejemplo, libera oxígeno a la atmósfera y eso permite la respiración aeróbica de los organismos como el hombre, por ejemplo. Profe, absorbe el CO2. Al absorber el CO2, disminuye el efecto invernadero, o por lo menos lo regula. También es importante, es otra importancia. Profe, y cuando libera el oxígeno sobrepasa la atmósfera y forma una capa que es la capa de ozono, el O3, la cual es un filtro para la radiación ultravioleta. Correcto, es importantísimo. Profe, la planta al ser productor, si lo ponemos en una cadena alimenticia, el productor es consumido por un herbívoro y el herbívoro por un carnívoro, correcto. O sea, si la planta hace fotosíntesis, vive, se reproduce, entonces la planta va a ser el alimento de otros animales, de otros seres vivos. Por lo tanto, gracias a la fotosíntesis es que se puede iniciar las cadenas alimenticias. O sea, mire usted la importancia indirecta de este proceso, porque la importancia directa del proceso de fotosíntesis para las plantas o las algas que lo realizan es la producción de su alimento, es la producción de la glucosa. Para eso hace fotosíntesis la planta. Pero como agregado, como plus, como yapa, pues genera toda esta importancia ecológica. Libera oxígeno, permite la regulación de la capa de ozono, absorbe CO2, regula el efecto invernadero, inicia las cadenas alimenticias, entre otros más. Chicos, que quede muy claro entonces. Entonces, si en tu examen yo te pregunto, indique la importancia biológica de la fotosíntesis, no me ponga nada de eso. Usted póngame, profe, es importante porque le permite obtener alimento a los organismos que realizan este proceso. Porque le permite obtener glucosa a los organismos que hacen este proceso. ¿Ya, chicos? Muy bien, sigamos. Ahora este cuadro es solamente para recordar algunos organismos y su tipo de nutrición. Por ejemplo, los que hacen fotosíntesis, estamos acá, ¿no? Son de tipo fotoautótrofos. Hacen fotosíntesis. También llamados fotolitotrófos, ¿ya? La fuente de carbono que usan es el CO2, dióxido de carbono. La fuente de energía es la luz solar. La fuente de hidrógeno para las plantas y las algas es el agua, el H2O. Y para algunas bacterias es esto de acá, el H2S. Esto de acá, el sulfuro de hidrógeno, el H2S. Entonces, por ejemplo, profe, hay bacterias que hacen fotosíntesis, claro. Usted se va a un pantano y los pantanos tienen un olor peculiar, ¿no? Un poco fétido. Es porque las bacterias metabolizan el azufre. Metabolizan el azufre que hay ahí en el pantano y lo liberan al aire, a la atmósfera, generando ese olor peculiar. Entonces, ojo, miren. Entonces, el agua es fuente de hidrógenos para plantas, para algas, incluso hasta cianobacterias. Pero otro tipo de bacterias que hacen fotosíntesis y no usan agua, usan el sulfuro de hidrógeno. Y lo que liberan es azufre. Profe, otro tipo de nutrición que tenemos es la nutrición de tipo quimioautótrofo, como lo ve ahí, o también llamado quimiolitotrofo. Entonces también es un tipo de nutrición autótrofa, donde el organismo produce su alimento, usan como fuente de carbono el dióxido de carbono, pero la fuente de energía ya no es la luz. La fuente de energía ahora son reacciones redox, de oxidación y reducción, que se obtienen por oxidar o sustratos inorgánicos. Las fuentes de hidrógeno ahora cambian. Puede ser amoníaco, el hidrógeno en forma de gas o metano. Y ejemplo, tenemos ahí algunas bacterias que dicen, ¿no? Nitrobacterias, ferrobacterias, etc. Luego tenemos, ¿no?, los heterótrofos, pero eso ya lo veremos la próxima semana. Por ahora recuerda entonces estos dos tipos de nutrición, fotoautótrofo y quimioautótrofo. Diferencia, fuente de energía. Los fotosintéticos usan luz, los quimiosintéticos usan reacciones redox. Importante, eso es lo que tiene que recordar. Solamente como un agregado. Chicos, sigamos. Ahora sí veamos el concepto de fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis, profe? La fotosíntesis es un proceso anabólico. ¿Qué significa anabólico?
chicos, ¿qué significa anabólico? ¿Recuerdan la primera clase de biología? Cuando hizo ser vivo, características, el anabolismo forma parte del metabolismo, recuerde eso. Entonces, el anabolismo es un proceso de síntesis, un proceso de elaboración, un proceso de fabricación. ¿Estamos? ¿Qué se fabrica? ¿Qué se produce? ¿Qué se sintetiza? Moléculas complejas, a partir de moléculas simples. Entonces decimos que la fotosíntesis es un proceso anabólico porque a partir de moléculas inorgánicas, como el dióxido de carbono y el agua, a partir de estas moléculas inorgánicas se fabrican moléculas orgánicas, como la glucosa. ¿Estamos? Entonces, es anabólico porque a partir de moléculas simples se obtienen moléculas complejas. Profe, ¿por qué le has puesto endergónico? ¿Por qué es un proceso endergónico? Ya mira, es un proceso endergónico porque utiliza energía, porque usa energía. Profe, ¿y quién le da la energía? Lo vimos en el cuadro anterior y acá lo esquematizamos. ¿Quién le da la energía? La luz del sol. Usa la luz solar como fuente primaria de energía. Ya, profe, o sea, ya tengo la idea. Ya sé por qué es anabólico, ya sé por qué es endergónico, y ahora que hay otra palabra, discontinuo. ¿Por qué se dice que es discontinuo? Porque la planta no está haciendo fotosíntesis todo el día, no está produciendo glucosa todo el día, sino que lo hace principalmente durante las horas de luz, durante el día, valga la redundancia, y no en la noche. Por eso que es discontinuo, porque no produce la glucosa o no se da durante todo el día, sino más que nada durante las horas luz, o sea, durante las horas de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, por decirlo así. Ya, profe, ¿y en qué consiste la fotosíntesis? Mire, en la fotosíntesis, a partir de la energía luminosa, a partir de agua y CO2, ¿qué se obtiene? Glucosa y oxígeno. Eso es importante. O sea, el objetivo de la fotosíntesis es producir glucosa. ¿Y por qué glucosa, chicos? ¿Qué tiene de especial la glucosa? ¿Se acuerda usted? ¿Para qué servía la glucosa o qué importancia tiene la glucosa para las células? ¿Cuál es la importancia de la glucosa para las células? ¿Se acuerda? ¿Una idea? ¿Algo que hemos visto cuando hicimos glúcidos? A ver, vamos a preguntar a alguien que esté por ahí. Allá respondieron, ya se salvaron. A ver. Ya, proteína. No, la glucosa es un glúcido, recuerde. Y la glucosa es el combustible celular. La glucosa es la gasolina para las células. Eso debe recordar usted, ¿ya? Entonces, la glucosa es un proceso, perdón, la glucosa es una biomolécula que se obtiene de la fotosíntesis y esa glucosa va a luego distribuirse por todas las células de la planta y les va a dar energía, ¿ya? Y el oxígeno se libera a la atmósfera, Muy bien. Entonces, ese es el objetivo principal de la fotosíntesis, no se olvide. Profe, ¿y cuál es la fórmula química o la fórmula de la fotosíntesis? Aquí está, miren. CO2 más agua me da glucosa más oxígeno. Este incluso está balanceado, mire. 6 dióxidos de carbono más 6 aguas me da una glucosa con 6 oxígenos. ¿Ve? 6 dióxidos de carbono más 6 moléculas de agua me dan una glucosa con 6 oxígenos. Y hay una proporción estequiométrica. O sea, por cada molécula de glucosa se han usado 6 dióxidos de carbono y 6 aguas. Miren, le hago una pregunta sencilla. Para 2 glucosas, ¿cuántos dióxidos de carbono se han usado? O sea, para 2 moléculas de glucosa, ¿cuántos dióxidos de carbono se han usado? Fácil, ¿no? Si para una se han usado 6, para 2 se usarán 12, pues, profe. 12 moléculas. Recontra sencillo. 12 moléculas. Si para una son 6, para 2 son 12, claro. Y para 3, 18, pues, profe, ¿no? Claro. Y para N glucosas,
¿Cuántos dióxidos de carbono se han usado? N dióxidos de carbono. Una vez, la Universidad Agraria en La Molina preguntó para 3,5 moléculas de glucosas en la fotosíntesis, ¿cuántos dióxidos de carbono se han utilizado? Para 3,5. Cuando el estudiante ya ve este tema que es complejo y encima le piden calcular algo que está en decimales, prefiere pasar a la siguiente pregunta. Prefiere no resolverlo porque se asusta un poco. Pero es sencillo, chicos. Si hemos quedado que la relación es de 1 a 6. De 1 a 6. Fácil, pues. Entonces, ¿cuánto sería? 3,5 glucosas, ¿cuántos dióxidos multiplico por 6? No, pues. 3,5 por 6, ¿cuánto es? 21. O sea, 21 dióxidos de carbono. Porque la relación está de 1 a 6. ¿De cuánto es sencillo? Es simplemente parte de la química de esta estequiometría. Ya, profe. Sigamos entonces. Ahora hablemos de los elementos que participan en la fotosíntesis. Y tenemos que hablar del primero de ellos, el más importante quizás, porque es la fuente de energía primaria. Hablamos de la luz solar. La luz solar. ¿Qué es la luz? Acá hemos puesto un concepto físico, ¿no? Radiación electromagnética constituida por un haz de fotones que presentan longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros, que es la luz visible. Entonces, la luz es radiación electromagnética, es energía, ni hablar. Y el rango que vemos, los seres humanos, está entre 400 y 700 nanómetros. Y acá está el espectro visible de la luz. Mire, es apenas un pequeño segmento, como se puede dar cuenta. Esto es lo que visualizamos. Y el color verde, ¿no?, de las plantas, de las algas característico, se encuentra en este rango también, como lo vemos ahí. Ya, profe. Entonces, ¿por qué es importante la luz? Porque es la fuente primaria de energía para la fotosíntesis. ¿Cuánto es el rango de luz visible para el ser humano? Entre 400 y 700 nanómetros. No se olviden. Esa es la luz visible. Ya, profe. Sigamos. Ahora, otro componente que va a participar en la fotosíntesis son los pigmentos que hay. Los pigmentos son moléculas que captan la energía luminosa. Profe, pero yo pensé que pigmento era que daba color. También, pues, ¿no? Al captar la energía luminosa, va a destellar, de acuerdo a la longitud de onda que sea, un color que estamos, de los que estamos viendo. ¿Ya? Entonces, los pigmentos captan la energía luminosa y desprenden entonces un color visible para nosotros. Hay varios pigmentos, yo he querido resumirlo aquí de manera simple. El pigmento más importante es la clorofila. El pigmento más importante de todos es la clorofila. ¿Qué color nos da la clorofila? Color verde, no se olvide, es un pigmento verde. Es el más importante y lo que debe recordar es que en el centro tiene un átomo o un ion de magnesio, presenta magnesio. Eso ha sido pregunta de admisión. Entonces aquí en la imagen tenemos una molécula de clorofila. Está formado por un anillo pirrólico, tetrapirrólico, y acá en el centro está el átomo de magnesio. Y luego vienen las cadenas carbonadas. Así está una molécula de clorofila. Si usted observa aquí, dice R, ¿no? Esta R es un radical. Ahora, este radical puede cambiar. Si cambia radical, también cambia la identidad de la clorofila. Por ejemplo, si el radical es CH3, o sea, es un radical metil, la clorofila es clorofila tipo A. ¿Ves? Pero si el radical es el CHO, el aldehído, como ve aquí, la clorofila es tipo B. Profe, y la clorofila tipo A, tipo B, se encuentra principalmente en las plantas, por ejemplo. También hay clorofila tipo C, que puede estar en algas, en cianobacterias. Pero básicamente lo que quiero de esta imagen es que rescate primero que la clorofila tiene un átomo central de magnesio. Y segundo, que pueden haber varios tipos de clorofila debido al radical que presenta aquí. Si ese radical cambia, la clorofila va a cambiar. Ya, profe. He puesto la imagen porque es importante que usted recuerde, porque ha sido pregunta de admisión. Otros pigmentos. Tenemos a los carotenoides. Caroteno.
¿Qué color es el caroteno? Dan color anaranjado. ¿Dónde encontraríamos carotenos, profe? La zanahoria, por ejemplo. En el camote, por ejemplo. ¿Ya? Y las ficobilinas, que dan color azul, principalmente. Color azul. En algunas cianobacterias podríamos encontrar. Y también en las plantas, por cierto, ¿no? También en las plantas. Profe, ya, los pigmentos más representativos son estos tres, pero el pigmento más importante de todos es la clorofila. Clorofila, no se olvide. La color verde tiene un átomo de magnesio en el centro. Ya, profe. Otro componente o elemento para la fotosíntesis es el agua. ¿Por qué, profe? Acá vamos a poner el concepto, ¿no? Porque el agua es la fuente principal de electrones y protones. Importante eso. O sea, ya desde ahorita le estoy diciendo, la fuente de electrones y protones en la fotosíntesis es el agua. 1. 2. Del agua se libera el oxígeno. O sea, el oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene del agua. Eso también es importante que lo recuerde. ¿Ya? Son dos cosas del agua que tengo que acordarme. Fuente principal de electrones y protones, y además también libera oxígeno, o a partir de ella se libera el oxígeno a la atmósfera. Después tenemos al dióxido de carbono, al CO2. ¿Cuál es la importancia, profe? Que es fuente de carbono. Importante eso, fuente de carbono. Gracias al dióxido de carbono, como lo vimos aquí, el dióxido de carbono es la fuente de carbonos para que se forme la glucosa. El dióxido de carbono es la fuente de carbonos para que se forme la glucosa. ¿Ya, chicos? Acá dice, ¿no? Fuente de carbonos permite la síntesis de la glucosa. Ya, profe, bacán. Y también vamos a encontrar enzimas que van a acelerar las reacciones químicas de la fotosíntesis. Acá lo hemos puesto. Entonces, miren, tenemos varios componentes para la fotosíntesis. La luz, los pigmentos, como la clorofila, el agua, dióxido de carbono y las enzimas. Entonces, ya todos esos se van a agrupar y lo vamos a explicar a continuación. Ya, chicos, sigamos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieren que se vuelva a explicar? Hablen, chicos, a ver, rápidamente. Pregunten. Tienen un minuto. ¿Todo bien, entonces? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Seguros? Muy bien. Sigamos. Ahora, otro tema u otro punto importante es la localización. Ojo que estamos hablando de plantas, ¿no? Entonces, en primer lugar, veamos el órgano fotosintético. El órgano fotosintético por excelencia de la planta es la hoja. La hoja es el órgano fotosintético. Ya, profe, bacán. La hoja. Muy bien. Listo. Ahora, usted recuerde, ¿no? Los órganos son conjuntos de tejidos. Mira, agarramos la hoja, lo vemos al microscopio y vamos a ver que la hoja, por ejemplo, tiene 3 tejidos. Acá arribita, donde está el puntero láser, se le denomina epidermis superior. Aquí abajo, donde ahora está el puntero láser, es la epidermis inferior. Y aquí al centro, donde está el puntero láser otra vez aquí, se le llama mesófilo. Entonces, ¿dónde ocurre, en qué tejido ocurre la fotosíntesis? En el mesófilo. ¿Qué es el mesófilo? El tejido intermedio de las hojas, en el mesófilo. Ahí está. Muy bien, profe. Profe, vemos el mesófilo aquí he puesto, ¿no? Es la capa media de la hoja, y aquí encontramos al tejido fotosintético, le he puesto el dato. ¿Cuál es el nombre del tejido fotosintético? Es el clorénquima. Pregunta de examen de admisión de San Marcos, por si acaso. Tejido donde se da la fotosíntesis en las plantas, clorénquima. ¿En qué parte de la hoja se da la fotosíntesis? Mesófilo. Importante ver eso. Profe, ¿y las células del mesófilo, chicos, qué características tienen? Bueno, son células que presentan esto de acá, cloroplasto. Son células que presentan abundante cloroplasto. Eso debe recordar. Las células del mesófilo son células que presentan abundantes cloroplastos. Importantísimo que usted recuerde eso.
Ya, profe. Veamos un cloroplasto. Pero antes le comento, ¿se acuerda usted que era un cloroplasto? Una organela semiautónoma. ¿Por qué era semiautónoma? Porque tenía doble membrana, porque tenía su propio ADN, porque tenía sus propios ribosomas, sintetizaba sus propias proteínas y además, recuerde usted, además también podía autoduplicarse, ¿no? Por todo ello decíamos que era una organela semiautónoma. ¿Cuál era la teoría que explicaba el origen de estas organelas semiautónomas con doble membrana? Recuerden, es la teoría de la endosimbiosis, ¿no? Que fue propuesta por Lynn Margulis. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso ya asumo que lo conoce porque lo hemos visto en clase. Pero ahora volvamos al cloroplasto. Fíjese usted, doble membrana. Y lo que me interesa el cloroplasto, profe, es verdad que ahí se da la fotosíntesis, son dos cosas. Los tilacoides, que ve aquí, que son estos discos verdes, y el estroma, que vendría a ser el medio interno del cloroplasto. ¿Ya? Entonces, esos dos detalles, chicos, tienen que recordarlos. ¿Cuál es, profe? El tilacoide y el estroma. El tilacoide son estos discos, miren, lo vamos a maximizar para que se vea mejor. Vamos a ampliarlo un poco. Ahí está. Cada uno de estos discos que ve aquí, verdes, redonditos verdes, se llama tilacoide, cada uno de ellos. El conjunto de tilacoides se le llama grana. Aquí le han puesto granum, ¿no? En latín. Se le llama grana. El tilacoide es cada disco y el conjunto es grana. ¿Qué ocurre en el tilacoide? Importantísimo. En el tilacoide se lleva a cabo la fase luminosa de la fotosíntesis. Pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional del Callao. ¿Ya? En el tilacoide se lleva a cabo la fase luminosa, no se olviden. Y en el estroma, que es el medio interno del cloroplasto, el medio interno del cloroplasto, en el estroma se lleva a cabo la fase oscura. Eso recuerde. Entonces, en el tilacoide se va a llevar a cabo la fase luminosa y en el estroma se va a llevar a cabo la fase oscura. Importante eso. Si se acordó de eso, ya estamos bien ubicados. Acá tenemos una imagen real de un cloroplasto. Mire cómo contrasta con el esquema que tenemos ahí. Y vemos, ¿no? El estroma, el medio interno, y vemos las granas ahí, ¿no? ¿Qué son las granas? Les dije, las granas son un conjunto de tilacoides. Pregunta, entonces, ¿verdadero o falso? En las granas se realizará fase luminosa. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice? En las granas se realiza la fase luminosa. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. ¿Por qué? Porque son conjuntos de tilacoides, pues, profe. Como son conjuntos de tilacoides, sí se va a llevar a cabo ahí la fase luminosa. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí tenemos la localización de la fotosíntesis. Hemos ido desde lo orgánico, desde lo macroscópico, hasta lo ultramicroscópico. Órgano, la hoja, tejido, mesófilo o clorénquima, células del mesófilo, cloroplastos, tilacoides y estromas. Lo hemos detallado bien la localización para que usted lo tenga muy en cuenta. Ya, chicos, veamos la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de las fases, miren. Hablemos de las fases y hablemos de esta primera fase, que es la fase luminosa o también denominada fase fotoquímica, ¿ya? Fase luminosa o fase fotoquímica. ¿Por qué se llamará fase luminosa, profe? Porque depende directamente de la luz del sol, en primer lugar. ¿Ya? En primer lugar. ¿Dónde ocurre la fase luminosa? Hemos dicho que ocurre, ¿en dónde? En los tilacoides. Para ser más exactos, en la membrana de los tilacoides. Profe, ¿y en qué consiste la fase luminosa? Aquí lo hemos apuntado. La fase luminosa consiste en transformar la energía luminosa que proviene del sol
Se transforma la luz solar en energía química, como puede leer usted ahí. Lo transforma en energía química, en forma de esas dos moléculas que hemos puesto. ATP y NADPH2. ATP y NADPH2. ¿Ya, chicos? Entonces, la fase luminosa consiste en transformar la energía de la luz en energía química, ATP y NADPH2. Por ese motivo es que la fase luminosa también se le llama fase fotoquímica. Fotoluz transforma la energía luminosa en energía química. Profe, también he leído, dice alguien, profe, que se le dice fase fotodependiente. Claro, ¿por qué se le llama fotodependiente? Se le llama fotodependiente porque depende directamente de la luz solar. ¿Ya, chicos? ¿Qué se obtiene en este proceso? Energía química, ATP y NADPH2. Antes de explicar esta diapositiva, aquí hay un esquema general. Miren, en la fase luminosa, fíjese, se da en el tilacoide. ¿Qué es lo que sucede, profe? La luz solar ingresa, el agua ingresa, ¿y qué se obtiene? Aquí está, mire, ATP, NADPH2 y oxígeno. Entonces, miren, en la fase luminosa, ¿cuáles son los productos finales? Y eso ha sido pregunta de admisión, acá le he puesto. Aquí está, ATP, NADPH2 o NADPH más H si gusta, NADPH2 y oxígeno. Esas tres moléculas se obtienen de la fase luminosa. ¿Eh, chicos? Entonces, no se olviden de esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la fase luminosa? Transformar la energía química, la energía luminosa en energía química, en ATP y en NADPH2. Ya, profe. Entonces, fíjense en esta imagen. Es una imagen que encontré en internet, les voy a ser sinceros. Me pareció interesante, muy similar a lo que normalmente enseño en pizarra. No, hay que dar créditos al autor. Dice Carlos Poma, de un grupo que se llama Biología Paso a Paso. Siempre, ¿no? Hay que dar créditos para que no digan que lo estamos apropiando de esto. Entonces vamos a ver ahí que esta imagen es bastante didáctica e interesante. Entonces fíjese, lo que estamos viendo, todo este disco sería el tilacoide. Y sobre la membrana del tilacoide hay una serie de moléculas que van a permitir la realización de la fase luminosa. Estas moléculas que están aquí, en conjunto, se llaman tilacoides, cuantosoma. En conjunto, todas estas moléculas son los cuantosomas. Así como lo vemos, profe, se ve un poco saturado el gráfico, lo veo un poco así complejo, profesor. Es que no te los he presentado todavía. Lo vamos presentando y usted poco a poco lo va a ir conociendo mejor. Por ejemplo, estos dos grandes compuestos que están en color verde, aquí, que tienen este código P680 y P700, o si no, PS2 y PS1, estos dos de aquí, son los fotosistemas. Se llaman fotosistemas. Aquí tenemos fotosistema 2 y aquí tenemos fotosistema 1. Pues aquí está por si acaso la leyenda, ¿no? PS12, fotosistemas 1 y 2. Profe, ¿qué función cumple el fotosistema? Les doy un dato. Dentro del fotosistema está la clorofila. O sea, ya se dio cuenta ya. Están los pigmentos. Así es. O sea, acá se va a captar la luz. Correcto. Entonces, los fotosistemas, dentro de ellos están los pigmentos, como la clorofila. Ya, profe, bacán. Después, ¿qué más tenemos? Fíjese usted. Acá tenemos estos redonditos en color granate. Son proteínas. Son proteínas transportadoras de electrones. Transportan electrones. O sea, su función va a ser transportar electrones, profe. Correcto. Tienen siglas, claro, es fácil, ¿no? PQ significa plastoquinona. CITB significa citocromo B. Fácil, ¿no? CITF, citocromo F. Recontra fácil, ¿no? Citocromo B, citocromo F. Profe, lo apunto, no, aquí está ahí en el cuadrito, o sea, no hay ningún problema. PC significa plastocianina. Plastocianina. Ya, profe, bacán. FX significa ferredoxina. Y como le digo, son proteínas que transportan electrones. Ya, profe. No está tan difícil, ya mire. Estos dos de acá eran fotosistemas que captan la luz.
Y estos redonditos son las proteínas que transportan electrones. Luego lo que sigue, la NADP reductasa y la ATP sintasa, chicos, esto que sigue, si acaba en asa, son enzimas, ¿ya? Son los complejos enzimáticos. NADP, profe, hace rato estás diciendo NADP, no sé qué cosa es. Son siglas nomás. N viene de una base nitrogenada llamada nicotina. La A de adenina, la D de di y la P de fosfato. Entonces, NADP, ¿qué significa? Nicotamina adenin dinucleótido fosfato. ¡Hala, qué complicado el nombre! ¿Será necesario aprendérmelo? No, no es necesario que lo aprenda. Por eso todos le decimos NADP nada más a secas. Ya, pues ya saben, N de nicotina, A de adenina, D de dinucleótido y P de fosfato. ¿Ya? Reductasa. Si acaba en asa, es una enzima. Y muchas veces la enzima te dice la función que realiza. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a reducir al NADP. Chicos, ¿qué significa reducir? Usted que sabe química, que es un experto en redox, ¿qué significa una reacción de reducción? ¿Que gana electrones o que pierde electrones? ¿Qué dice? Si una molécula gana electrones, ¿se oxida o se reduce? Profe, se reduce. Correcto. Si la molécula gana electrones, entonces se va a reducir. Si una molécula pierde electrones, entonces se va a oxidar. ¿Ya, niños? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que esta enzima NADP reductasa, ¿qué va a hacer? Va a reducir. ¿A quién? Al NADP. O sea, le va a hacer ganar electrones al NADP. O sea, ¿ves? ¿Se da cuenta? El nombre de la enzima me dice, ya me dice toda la reacción química. Ya me dice lo que está haciendo. O sea, profe, está sencillo, ¿no? Y esta otra de acá es la ATP sintasa. ATP sintasa. Entonces, nuevamente, ¿no? Sintasa viene de síntesis. Entonces, esta enzima, ¿qué es lo que va a hacer? Sintetizar ATP. Esta enzima se encargará de sintetizar ATP. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, ya tenemos los componentes del cuantosoma. Los fotosistemas, las proteínas transportadoras de electrones y las enzimas. Lo que le mencionábamos antes, ¿no? Hay algo antes que me olvide. Chicos, acá. En el fotosistema 2, en él, encontramos un complejo enzimático también, que acá le han puesto Z. Y acá en su leyenda le han puesto proteína Z. Ya, ese término de proteína Z, chicos, sí está un poquito antiguo. Ya no se usa ese término ya. O sea, hace 30 años creo. Ya no se usa. ¿Ya? Ahora, simplemente decimos que aquí hay un complejo enzimático nada más. Que tiene manganeso, como le han puesto aquí. Eso sí es correcto. Que tiene manganeso. Entonces, dentro del fotosistema 2 hay un complejo enzimático que tiene manganeso y también tiene calcio. ¿Ya? Entonces, ya chicos, nos ubicamos nuevamente, fíjese, con las partes del cuantosoma. Tenemos los fotosistemas que tienen a la clorofila y permiten captar los electrones, captar la luz solar. Tenemos también las proteínas transportadoras de electrones, plastoquinona, citocromo B, citocromo F, plastocianina. ¿Ya, chicos? Puta. Apaguen su audio, apaguen su audio. Vamos. Ya, te voy a expulsar de la clase si sigues transmitiendo. Ya, muy bien. Tranquilo, pues tranquilo. Ya. Ahí, chicos, sigamos. Disculpen la interrupción. Miren, entonces le estaba diciendo. Tenemos aquí. Vamos la hijo de puta, perreo hijo de puta, bellaqueo hijo de puta, vos sos un hijo de puta, 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 hijo de puta. Ya lo eliminamos ya. Ya lo retiré. Bueno, a veces pasa, ¿no? Alguien tiene problemas psicológicos de repente, ¿no? Trastornos conductuales y no saben cómo expresarse, ¿no? Bueno, dejémoslo ahí. Un hacker, dicen. No ha sido alguien que se ha contactado.
Ya, sigamos, chicos, no hay que desconcentrarnos. Ya, finalmente cada uno hace su propio destino, su camino, y bueno, si esa persona se siente bien poniendo ese tipo de música, bueno, será el problema de él, ¿no? A nosotros que no nos afecte. Tranquilos nomás. Sigamos, sigamos, sigamos. Ya, chicos, a ver, entonces miren, estamos viendo aquí lo siguiente. Les decía, ya tenemos entonces, ya tenemos el cuantosoma. Repetimos, tenemos los fotosistemas en donde encontramos a la clorofila o a los pigmentos que captan la luz solar. Tenemos a las proteínas que transportan electrones, a las proteínas transportadoras de electrones, y también tenemos, chicos, las enzimas. Las enzimas. Y no se olviden que en el fotosistema número 2 está un complejo de manganeso y de calcio, justamente aquí, dentro del fotosistema 2. Ya lo tenemos todo. Ya, profe. Pues ahora que tenemos todo, vamos a explicar las etapas de de la fase luminosa. Así que muy atentos. Esto es muy interesante. No es difícil, es interesante. Acá hay que saber un poquito de química, un poquito de física para entenderlo. Eso es lo bonito que tiene la biología. Si usted quiere aprender biología bien, 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 quiere dominar la biología, tiene que primero saber física y química. Por eso que la biología es la madre de las ciencias naturales, ¿no? Le gana a todas las ciencias naturales. Pero usted puede ser un buen químico sin saber nada de biología, y bacán. O puede ser un buen físico sin saber nada de biología. Pero no puede ser un buen biólogo si no sabe física y química. Entonces ahí está el detalle. Ya mire, ¿qué va a pasar? Primera etapa, como dice acá, fotoexcitación. ¿Qué ocurre en la fotoexcitación, profe? Profe, la luz del sol va a ser captada por los pigmentos que se encuentran en los fotosistemas, específicamente por la clorofila. La luz del sol va a ser captada por la clorofila, por la clorofila. Como la luz del sol viene en forma de energía, ¿qué ocurre? Le da esa energía a los electrones del magnesio, le da la energía a los electrones de la clorofila. Y si te recuerda un poquito de química, los electrones se encuentran, digamos, en la zona extranuclear, girando en órbitas alrededor del núcleo. Entonces, cuando llega la luz del sol y le da energía a los electrones, esos electrones energizados, ¿qué hacen, profe? Salen de la zona extranuclear. En teoría deberían moverse a un nivel de mayor energía, pero si ya no hay más niveles, los electrones van a salir despedidos de la zona extranuclear. O sea, van a salir despedidos del átomo. ¿Me entiende? O sea, la energía luminosa llega y le da esa energía a los electrones, y los electrones salen disparados de la molécula de clorofila. Profe, ¿a dónde se van los electrones? ¿Se pierden en la atmósfera? No. Entonces los electrones, al salir disparados, ¿qué ocurre? Son captados por las proteínas que los transportan. Por ejemplo, en este caso serán captados por la plastoquinona, para el fotosistema 2. Entonces, profe, ¿en qué consiste la fotoexcitación? En que la luz solar le da energía a los electrones, los cuales salen disparados de la clorofila y son captados por las proteínas que transportan electrones. ¿Ya? En este caso, la plastoquinona. Ya, profe. Esto ocurre tanto en el fotosistema 2 como en el fotosistema 1. En el fotosistema 1, quien capta los electrones sería la ferredoxina. Ya, profe, acá. Primera etapa, fotoexcitación. Segunda etapa, fotólisis del agua. Entonces juguemos con la terminología. Lisis es ruptura. O sea, la luz rompe el agua. Acá, ¿qué es lo que sucede? Viene, concéntrese aquí. Esta mal llamada proteína Z rompe el agua en sus componentes básicos. ¿En qué lo rompe, profe? En oxígeno y en hidrógenos. Aquí está, acá lo ve. En oxígenos y en hidrógenos. Como son dos moléculas de agua que se rompen, se liberan dos oxígenos, pero se liberan 4 hidrógenos. Ahora, chicos, un detallito químico. Los hidrógenos, o el hidrógeno como tal, ¿en qué grupo de la tabla periódica se encuentra? Se encuentra en el grupo 1A. Eso quiere decir que ¿cuántos electrones tiene? Tiene un electrón. ¿Y cuántos protones tiene? Tiene un protón. Un protón. Y en química le han enseñado que si ponemos la H con un signo más arriba, indica protón.
O sea, mira, ¿qué es lo que le quiero decir? Que el agua se está descomponiendo en 2 oxígenos y también en 4 hidrógenos. Pero cada hidrógeno tiene un electrón y un protón. O sea, el agua se está descomponiendo en 2 oxígenos, 4 protones y 4 electrones. Acá le han puesto uno nada más para hacerlo didáctico. Pero usted recuerde esto. ¿Ya? ¿Estamos bien? Ya, profe, bacán. Esa es la etapa número 2, la fotólisis del agua. Entonces, el agua, debido a la proteína Z, se rompe en oxígeno y en hidrógenos. O si quiere, en oxígeno, en electrones y en protones. Ese oxígeno que viene del agua, que se ha roto en la fotólisis, el agua, y se libera el oxígeno, ese oxígeno se libera a la atmósfera, sale del tilacoide, sale de la hoja de la planta y se libera a la atmósfera. Ese es el oxígeno liberado de la importancia ecológica de la fotosíntesis. Entonces, San Marcos ha preguntado, el oxígeno que se libera en la fotosíntesis, ¿de qué molécula proviene? Del agua. ¿Y en qué fase se libera? En la fotólisis del agua. Y específicamente esta reacción química en la cual se libera oxígeno a partir de agua, ¿cómo se llama? Se va a llamar reacción de Gill. Esta es la reacción de Gill. Si usted revisa su, o mejor dicho, si usted revisa algún libro, ¿no? O lo googlea, justamente la reacción de Gill dice que el oxígeno que se libera en la fotosíntesis proviene del agua. Profe, no apunta bien. No se preocupe si no apunta lo que explico. Yo lo apunté por usted. Aquí está, ¿no? Entonces estamos acá, ¿no? En la fotólisis del agua, que se da en el fotosistema 2, porque ahí hay un complejo enzimático, acá le he puesto, ¿no? Rico en manganeso y calcio, desdobla el agua. Y aquí está, mire, acá se ve más claro. Las 2 moléculas de agua, fíjese usted, las 2 moléculas de agua se liberan o se desdoblan en oxígeno molecular más 4 protones y 4 electrones. Esta es la reacción química real. ¿Ya, chicos? Eso es lo que sucede. Entonces, lo que le decía, ¿qué pasará con el oxígeno? Aquí lo apunta, mire, no hay pierde, mire, yo lo apunto a todo. ¿Qué pasa con el oxígeno? El oxígeno es liberado a la atmósfera. ¿Cómo se llama esa reacción? La reacción de Gill. ¿Se da cuenta? Aquí está apuntado. Ya tiene el dato ahí bien apuntado. Ya, profe, bacán. Profe, ¿qué pasa con los electrones y con los protones? Buena pregunta. ¿Qué pasa con estos electrones que están aquí? No, acá le hemos puesto, ¿no? Y lo vamos a ver acá. Los electrones del agua, mira, los electrones del agua van a llegar al fotosistema 2. Llegan al fotosistema 2. Profe, ¿por qué el fotosistema 2? Primero, porque esta proteína Z está dentro del fotosistema 2. Y segundo, porque los electrones del agua reemplazan o sustituyen a los electrones que se pierden de la fotoexcitación. ¿Me entiende? Habíamos quedado que en la fotoexcitación se liberan electrones. Sí, profe. Entonces, cuando el agua se rompe, los electrones del agua van hacia el fotosistema 2 para que puedan sustituirlos. ¿Ya? Claro, la fotólisis es parte de la fase luminosa. Todo lo que estamos viendo es fase luminosa. Y la fotólisis es parte de ella. Muy bien, chicos. Entonces, ojo, les comento. ¿Qué pasa, profe, con los electrones del agua? Los electrones del agua van al fotosistema 2 para sustituir o reemplazar a los electrones que perdió en la fotoexcitación. Profe, ¿qué pasa con esos electrones que el agua está suministrando? O sea, aquí se da cuenta usted que es el agua quien está dando los electrones para la fotosíntesis. Los electrones van a ser transportados por estas proteínas, mire, son transportados desde el fotosistema 2 hasta el fotosistema 1. Cuando llegan al fotosistema 1, profe, los electrones van a reemplazar o sustituir a los electrones que se perdieron en la fotoexcitación. ¿Sí? Profe, a ver cómo es entonces. O sea, mira, los electrones del agua van al fotosistema 2. Del fotosistema 2, a través de las proteínas transportadoras, llegan al fotosistema 1. Y del fotosistema 1 llegan esos electrones a la ferredoxina. Ya, profe. Y la ferredoxina, mire lo que hace, le da estos electrones, ¿a quién, profe? A la NADP reductasa. Y la NADP reductasa, ¿qué es lo que hace? Es una enzima, ¿no?
lo que hace ya es acelerar este proceso. Hace que los electrones lleguen más rápido al NADP, a los NADP que están por acá. Hay dos NADP, están acá en el estroma. Y ya están las moléculas esperando sus electrones. Entonces, esta NADP reductasa, ¿qué está haciendo, profesor? Lo que está haciendo es acelerando la transferencia de electrones hacia los dos NADP. ¿Cómo se llama ese proceso en el cual se le da electrones a una molécula? Reducción. Pero como estamos en fase luminosa, perdón, como estamos en fase luminosa, ¿cómo se llamará? Fotoreducción. Fotoreducción. ¿Estamos? Ya, profe, bacán. Entonces, esa es la siguiente etapa, la fotoreducción. Entonces, pero quiero al margen de las etapas, chicos, que entiendan lo siguiente. Nuevamente, jugamos con los electrones. O sea, los electrones, quien nos da al final es el agua. Los electrones del agua viajan del fotosistema 2, hacen fotoexcitación, pasan por las cadenas transportadoras de electrones, de ahí llegan al fotosistema 1, hacen fotoexcitación, llegan a la ferredoxina, y luego llega a la NADP reductasa para que se reduzca el NADP y se forme NADPH2. Producto de la reducción se está formando NADPH2. ¿Ya, chicos? NADPH2. Entonces, ¿qué está pasando, profe? Que los electrones provenientes del agua están terminando ¿dónde? Junto con los NADP. Por eso se dice que los NADP son los aceptores finales de los electrones. Los NADP. ¿Y qué es lo que se forma? El NADPH2. El NADPH2. ¿Ya? Entonces, ojo, si te pregunto en tu examen, ¿cuál es el destino final de los electrones provenientes del agua durante la fase luminosa? Usted me dirá los dos NADP. ¿Y en qué se vuelve esa molécula luego que se unen los electrones? En 2 NADPH2. Ahí lo tenemos. Ya, profe, bacán. Profe, eso es con los electrones del agua. Pero ahora, profe, ¿qué pasa con los protones del agua? Recuerde que el agua se desdobla en oxígeno, electrones y protones. Ya vimos que los electrones van a reducir al NADP y formar el NADPH2. ¿Qué pasa con los protones del agua? Los protones del agua, chicos, empiezan a acumularse aquí, en este espacio intratilacoidal. Los protones del agua se acumulan aquí, dentro del tilacoide. Profesor, ¿no son 4? No. Este es un esquema, recuerde. En realidad esto pasa simultáneamente. ¿Ya? En realidad esto pasa simultáneamente, chicos. Simultáneamente. Y no solamente hay 4. Hay cientos, hay miles de protones acumulados aquí. Entonces, se va a generar o se genera una gradiente electroquímica. Se genera una gradiente electroquímica. Acá hay un montón de protones. Todos están juntos, quieren salir. Y además, miren, todos son positivos. Y si usted recuerda un poquito de física, ¿qué pasa cuando dos moléculas tienen cargas iguales? ¿Se atraen o se repelen? Si dos moléculas o dos partículas tienen cargas iguales, ocurre la repulsión. Se repelen. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder, profesor? Sucede que estos protones quieren salir del espacio intratilacoidal, quieren irse de aquí. Profe, ¿lograrán salir? Sí, sí logran salir. ¿Por dónde logran salir, profesor? Por la ATP sintasa. Acá hay como una especie de canal que va a permitir que atraviese, que salgan, profe. Sale, profe, los protones por la ATP sintasa. Salen bruscamente, salen violentamente esos protones, y al salir así bruscamente, la ATP sintasa se activa. Y al activarse, chicos, al activarse, ¿qué es lo que sucede, profe? Se activa y la enzima hace lo siguiente. Mira aquí. La enzima agarra un ADP. ADP, ¿qué significa? Adenosin difosfato. Es una molécula con 2 fosfatos. Y la enzima lo que hace es darle un fosfato inorgánico. La enzima le da un fosfato inorgánico al ADP, al adenosin difosfato. Al darle un fosfato inorgánico, profe, ¿en qué se vuelve? Fíjese, esta tiene 2 fosfatos. Si la ATP sintasa le da otro fosfato, ¿en qué se vuelve?
en ATP. Adenosín trifosfato. Una molécula energética, la moneda energética. Profe, esta reacción química en la cual la ATP sintasa le da un fosfato al ADP, ¿cómo se llama? Esta reacción química se llama fosforilación. ¿Cómo? Fosforilación. ¿Por qué fosforilación? Porque le está dando un fosfato a otra molécula. Se llama fosforilación. Ya, profe, bacán. Entonces, como se llama fosforilación la reacción química, pero como estás en fase luminosa, agrégale el prefijo de luz, foto. Esta última etapa es la fotofosforilación. O sea, ¿en qué consiste la fotofosforilación? En la síntesis de ATP. ¿Quién lo realiza? La ATP sintasa. Ya, profe, bacán, 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 entiendo. Profe, una pregunta. ¿Qué pasa con los protones que han salido del tilacoide? Allá, los protones que salieron del tilacoide, la mayoría vuelve a ingresar al tilacoide. Así como salen, vuelven a ingresar. Profe, ¿y por qué vuelven a ingresar? Porque mire, si usted analiza, si razonamos un poquito, le pregunto, ¿a la célula qué le conviene? ¿Que tenga más protones dentro del tilacoide o tenga más protones fuera del tilacoide? Profe, le conviene que tenga más protones en el interior. ¿Sabe por qué? Le conviene que tenga más protones en el interior debido a lo siguiente. Escuchen. Mientras más protones hay acá, más gradiente hay. Entonces, nuevamente, más rápido quieren salir. Y mientras más rápido salgan, más ATP se produce. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Entonces, por ese motivo, es que los protones que salen, la mayoría de ellos se recicla y vuelve a ingresar al tilacoide. Para que haya más gradiente electroquímica aquí adentro y más rápido vuelvan a salir y más ATP forman. Profe, has dicho que la mayoría ingresa. Ajá. ¿Qué pasa con los que no ingresan? Los que no ingresan se unen al NADPH2. Se unen al NADPH2. ¿Ya, chicos? Pues ahí tenemos la explicación de la fase luminosa. Yo sé que cuando lo escuchan, lo ven por primera vez, ¿no? E incluso a mí también me ha pasado cuando recién llevé biología en la academia, o incluso ni siquiera en el colegio, en la academia, y lo vi por primera vez, yo estaba volando, ¿no? O sea, no entendía casi nada. Pero luego, progresivamente, estudiándolo con paciencia, se aprende. Entonces voy a volver a explicar un poquito más rápido para que pueda fijarlo en su memoria a corto plazo, y luego en la siguiente diapositiva, donde está todo apuntado, lo volvemos a explicar. Ya, atentos, atentas, por favor, atentos, atentas, rapidito. Ya, chicos, entonces recuerden, la primera etapa es la fotoexcitación. ¿Qué ocurre en la fotoexcitación? Los electrones de los fotosistemas, de la clorofila de los fotosistemas, salen disparados de dichas moléculas por acción de la energía de la luz, por acción de la energía luminosa. Ya, profe. Esa es la fotoexcitación, tanto en el fotosistema 2 como en el fotosistema 1. Profe, después, la segunda etapa es la fotólisis del agua. ¿Qué ocurre en la fotólisis del agua, profe? En la fotólisis del agua se rompe el agua, se desdobla el agua por acción de esta proteína Z, que en realidad es un complejo enzimático rico en manganeso y calcio. Profe, ¿en qué se rompe el agua? En 2 oxígenos, en 4 protones y en 4 electrones. Aquí lo vemos mejor. Se rompe el agua en oxígeno, en protones y en electrones. ¿Qué pasa con el oxígeno, chicos? Es liberado a la atmósfera. ¿Cómo se llama esa reacción química en la cual el oxígeno liberado proviene del agua? Es la reacción de Hill. Muy bien. Ya, profe. Luego, ¿qué sucede? Los electrones que se han obtenido de la ruptura del agua pasan al fotosistema 2. ¿Por qué? Porque están dentro, la proteína Z está dentro del fotosistema 2. Y los electrones van a reemplazar a los electrones que se perdieron en la fotoexcitación. O sea, en términos simples, el agua está proveyendo, está siendo fuente de electrones para la fase luminosa. Esos electrones van a ser transportados por las proteínas transportadoras de electrones desde el fotosistema 2 hasta el fotosistema 1. Y ellos van a reemplazar a los electrones que se pierden, o sea, sigue siendo fuente de electrones. Entonces los electrones pasan del fotosistema 1 a la ferredoxina. Y de la ferredoxina, gracias a la NADP reductasa, se acelera la fotorreducción. ¿Qué implica esto? Que los NADP que están acá ganen electrones más rápidamente. Sería esa la tercera etapa, la fotorreducción. Los NADP ganan los electrones.
considerándolos entonces a los NADP como los últimos aceptores de electrones. Ya, profe. Fotorreducción. Luego, ¿qué ocurre? Sigamos, mire. Los protones del agua se quedan acumulados en el espacio intratilacoidal. Son tantos que se genera una gradiente electroquímica. O sea, hay un montón y encima todos tienen carga positiva. Entonces, ¿qué pasa si dos partículas son o tienen la misma carga? ¿Se atraen o se repelen? Se repelen, profe. Hay repulsión. Como hay repulsión, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que estos protones van a buscar salir. ¿Por dónde salen? Por la ATP sintasa. Van a salir brusca y violentamente. Salen los protones. Ese flujo de protones activa a la ATP sintasa. ¿Y qué hace la ATP sintasa? Le da un fosfato inorgánico a una molécula de ADP. ADP es adenosindifosfato. O sea, le da un fosfato inorgánico a una molécula de dos fosfatos. Y la transforma en qué, profe? En ATP. Una molécula de 3 fosfatos. El ATP, que es la moneda energética, que es la molécula que, digamos, le permite a las células sobrevivir y hacer sus funciones. Ya, profe. Como esta reacción química consiste en darle un fosfato a otra molécula, esta reacción química se llama fosforilación. Fosforilación. ¿Por qué? Porque se está cediendo un fosfato a otra molécula. Pero como estamos en fase luminosa, se va a denominar fotofosforilación. ¿Ya, chicos? Fotofosforilación. Entonces es la última etapa y se generó el ATP. Profe, ¿qué pasó con los protones que salen del tilacoide? Bueno, los protones, la mayoría de ellos, vuelven a ingresar. ¿Por qué ingresan? Porque a la célula le conviene tener más protones dentro de los tilacoides. ¿Por qué? Porque mientras más protones hay acá, más rápido vuelven a salir y más ATP producen. ¿Se da cuenta? Profe, has dicho la mayoría ingresa. ¿Y qué pasa con los que no ingresan? Se unen al NADP reducido, se unen y forman el NADPH2. ¿Ya, chicos? Entonces, como se dan cuenta, ya hemos resumido nuevamente las etapas de la fase luminosa, pero yo quiero que usted observe y me diga cuáles son los productos finales de la fase luminosa. ¿Qué se obtiene? Mire, NADPH2, ATP y también oxígeno. Son 3, ¿ya? Muchos autores no consideran al oxígeno. Sin embargo, son 3. No se olvide, ¿eh? NADPH2, ATP y oxígeno. Ahora, profe, ¿por qué los autores no consideran al oxígeno? Por lo siguiente. Sucede que el ATP y el NADPH2, estas dos moléculas, son indispensables para la siguiente fase, para la fase oscura. Entonces, el ATP y el NADPH2 van a ser utilizados, sí o sí, en la fase oscura. ¿Ya? En cambio, el oxígeno no, pues recuerde que el oxígeno se libera en la atmósfera. Por eso que no lo consideran indispensable. ¿Ya? Por eso que muchos profesores, autores, usted va a ver, productos finales, ATP y NADPH2. Y el oxígeno incluso lo ponen como desecho. ¿Ya? Pero usted sabe, ¿no? ¿Cuáles son los productos finales de la fase luminosa? ATP, NADPH2 y oxígeno. Ya, profe, acá. Ahí lo tenemos. ¿Ya? Acá está el resumen de todo. ¿Qué pasa en la fotocitación? ¿Qué pasa en la fotólisis del agua? ¿Qué es la reacción de Hill? ¿No? ¿Cómo se da la fotorreducción? Aquí lo hemos explicado también. Y la fotofosforilación. Chicos, entonces aquí está resumido todo lo que hemos explicado. Con eso hemos terminado la fase luminosa. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? ¿Está claro? ¿Están todavía despiertos, conscientes? ¿Qué tal, chicos? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Más o menos, profe? ¿Qué les pareció? A ver, les doy un minuto para que se relajen un poquito. Respiren, tomen su agüita, de repente por ahí un juguito que tienen a la mano. O vayan al baño rápidamente, un minuto. Están en su casa, pues recuerden, ¿no? Pueden ir rápido. Ya, un minuto, ¿ya? Rápido, por favor.
Ya chicos, continuemos, a ver. Ya luego este minuto de silencio aparecíamos bien. Profe, ¿usted recomienda los videos de Pedro Pedroso? No, mejor vean mis videos, modestia aparte. O sea, usted puede buscar, no hay problema. Hay varios profes que tienen buenas clases en el YouTube subido, ¿no? Pedro Pedroso, Cristian Castillo, creo que también es otro. Edgar Cota, o sea, hay varios profes que tienen buenos videos, ¿no? Sin embargo, usted puede escucharlos, ¿no? Y verlos, no hay problema, pero sí le recomiendo que lea mejor. O sea, si usted quiere entender los videos, las clases, que están en el YouTube de esos profes, primero lea teóricamente, lea su libro, su compendio, no infórmese. O sea, ¿por qué ahorita a nosotros nos está costando entender esto, ¿no? Haciendo el análisis, ¿no? Y la autocrítica, ¿no? Nos está costando porque no hemos venido leyendo previamente el tema, ¿me entiende? O sea, no hemos venido leyendo el tema, ese es el problema. Si hubiésemos venido leyendo el tema, de pronto estudiando la noche anterior, sería más sencillo poder entenderlo. Entonces, ese es un defecto que tenemos o que hemos tenido cuando hemos sido estudiantes, ¿no? ¿Quién habla también? Recién me pongo a estudiar después que me explicaron la clase. Sin embargo, luego yo, cuando estaba en mis últimos años de la universidad, aprendí que era mejor ir leyendo la clase que me tocaba, ¿no? Por ejemplo, si hoy día me tocaba biología y yo sabía el tema porque tengo el compendio, entonces me ponía a estudiar o a leer el tema correspondiente. Fotosíntesis. Y estudiaba, hacía mi resumen, resaltaba, todo bien bacán. Lo aprendía. De tal manera que cuando el profe lo explica, ¿qué sucede, no? Que complemento lo que he leído y las dudas que he tenido, lo que no he entendido en la lectura, lo puedo despejar en la explicación. Y entonces ahí el aprendizaje se hace más rico, se hace más fructífero. Y encima en la tarde vuelvo a repasar todo. O sea, espectacular, ¿no? Y ahí aprendo sí o sí el tema. Pero como venimos, como decía René Descartes, con la mente en blanco con respecto al tema, entonces no impacta, ¿no? Fotosistemas, citocromo, plastoquinona, transporte de electrones, gradiente electroquímica, fotoreducción, fotólisis, fotofosforilación. Entonces suena, ¿no? El alumno se pierde un poco. Entonces lo ideal, yo le sugiero a usted que venga estudiando. Como tiene su compendio, entonces vengan estudiando el tema. ¿Saben qué tema les toca en la clase siguiente? No solo en biología, en todos los cursos. Y va a ver, yo sé que va a ser más trabajoso, implica más tiempo, más dedicación, pero los resultados se ven muy así de forma casi inmediata. Hagan la prueba con otro curso, con los cursos que tienen mañana de repente. Hagan la prueba, mire, estudie el tema que le toca mañana de otro curso y luego escuche la clase y va a ver usted la diferencia tremenda, ¿no? Usted va a saber lo que el profe está explicando y si tenía alguna duda, algo que no le quedó claro, lo disipa. Y si no, incluso hasta pregunte en clase. Y se hace muy ameno y sobre todo muy provechoso. Y encima lo revisa nuevamente en la tarde, ya espectacular. Hace su resumen, todo, ya lo aprendió bien el tema. O sea, usted mismo incluso hasta puede dar clase. Por eso esa es la idea. No está mal que vea sus videos en el YouTube, está muy bien. Hay muy buenos profesores, como les he mencionado algunos, ¿no? Pero lo ideal es que usted pues ya vaya leyendo algo, estudiando el tema, para que simplemente el video sea un complemento nada más. ¿Ya? Muy bien. Además, si por si acaso, esta clase está siendo grabada y lo voy a subir también al YouTube, ¿no? Y les voy a pasar el link por el aula virtual que tienen ustedes, ¿no? En el área de enlaces le van a dar clic y van a poder ver la clase otra vez, ¿ya? Pues lo ideal es que lo lean las diapositivas también que les voy a mandar, están bien resumidas, bien didácticas, para que se pueda entender. Ya chicos, continuemos, para que no nos gane la hora, continuemos. Miren, este es el esquema general de las fases, entonces estamos aquí, mira, concéntrese, en la fase luminosa, la luz en el tilacoide se ha convertido en NADPH2, oxígeno y ATP. Entonces aquí le puse, ¿no? Los productos finales, ATP, NADPH2 y oxígeno. Mire, si usted observa este gráfico, luego viene la fase oscura. Y en la fase oscura, fíjese, ¿quiénes se utilizan de la fase luminosa? En la fase oscura se va a utilizar el NADPH2 y se va a utilizar el ATP. El oxígeno no, porque el oxígeno se libera a la atmósfera.
a través de la reacción de Hill, como habíamos explicado, ¿ya? Pero en la fase oscura se usan, profe, ¿qué cosa? El NADPH2 y el ATP. NADPH2 y ATP. ¿Ya, chicos? Entonces, miren, ¿qué ocurre? ¿Por qué se le llamará fase oscura? Profe, porque se da durante la noche. No, eso es falso. La fase oscura se da en el día, con presencia de luz. Pero ¿por qué se le llama oscura entonces, profesor? Se le llama oscura porque no depende de la luz solar. No depende directamente de la luz del sol, sino más bien depende de los productos finales de la fase luminosa, NADPH2 y ATP. Entonces, la fase oscura o a la fase oscura se le llama ciclo de Calvin, por si acaso, ciclo de Calvin. Y lo vamos a explicar a continuación. Profe, ¿qué va a pasar en la fase oscura? ¿Cuál es el objetivo de la fase oscura? ¿Cuáles son los productos finales de la fase oscura? Este es el que más me importa, el que más le importa a la planta. ¿Qué es esta fórmula química? C6H12O6. ¿Qué cosa es esto? Esto es la fórmula química de la glucosa. Entonces, la fase oscura tiene como objetivo la síntesis de la glucosa a partir del CO2 que se fija acá en la fase oscura. Ah, profe, entonces el dióxido de carbono se va a fijar en la fase oscura. Correcto. Y se va a usar la energía química proveniente de la fase luminosa. Correcto. Y se va a obtener glucosa. Perfecto, ya lo entendió. Eso es todo. En la fase oscura se obtiene glucosa a partir del CO2 utilizando la energía química proveniente de la fase luminosa. Eso es lo que ocurre en la fase oscura. Ahí lo hemos apuntado. A la fase oscura también se le llama fase fotoindependiente. Fotoindependiente, ¿ya? Le han puesto ahí fase fotoquímica, no, eso está mal. Un lapsus, voy a borrarlo. A ver, ya no se olviden, ¿ah? Fase, a ver, un ratito. Ahí estamos. Vamos a borrarlo, ¿ya? Si no, ese es un tremendo horror. Vamos a poner acá, vamos a resaltar. No puede ser posible que le hayamos puesto eso. Ya vamos a borrar esto. Esto no va. Ya. Fase oscura o fase fotoindependiente. ¿Por qué fotoindependiente? Le vuelvo a decir, porque no depende directamente de la luz, sino depende más bien de los productos finales de la fase luminosa. Ya, profe. A la fase oscura, chicos, también se le llama, ojo, también se le llama la reacción de Blackman, por si acaso, como lo ven ahí. Reacción de Blackman, ¿ya? Fase oscura o reacción de Blackman. Profe, Blackman en particular, ¿no? Alguien que conoce un poco de inglés podría pensar, ¿no? Man es hombre, black es negro, hombre negro, fase oscura. No, chicos, no es por eso. Es una coincidencia histórica. Blackman era un científico norteamericano que en el año de 1905, mire cuánto tiempo atrás, en 1905 descubre que hay una fase que viene después de la fase luminosa. Descubre que en esa fase que viene después de la fase luminosa se da la síntesis de glucosa. Como no sabía exactamente cómo, solo le pone reacción de Blackman. Ya, o sea, él solamente descubre que hay una fase después donde se produce glucosa. Pero unas 3 o 4 décadas después, un poco más tal vez, aparece Calvin con su discípulo Benson, y ellos son los que descubren cómo es que exactamente se forma la glucosa. Por eso que decimos que el ciclo de Calvin ocurre en la fase oscura. A veces en otros países lo consideran como lo mismo, fase oscura o ciclo de Calvin. Entonces lo que vamos a ver a continuación es el ciclo de Calvin. Vamos a explicar las reacciones químicas que ocurren aquí. Ya, profe. Entonces, para sintetizar glucosa, correcto. Y vamos a ver también que no solo se sintetiza glucosa, también hay otros azúcares adicionales. Ya, profe. Datos básicos. La fase oscura, ¿dónde ocurre? En el estroma. Ocurre en el estroma. Permite la síntesis de azúcares. No depende directamente de la luz del sol, sino que se utiliza la energía química de la fase luminosa. Son datos puntuales, datos que usted debe manejar. Ya, profe. Sigamos. Ahí está. Esto es el ciclo de Calvin. Se ve un poco engorroso, ¿no? Se ve un poco tedioso, profe, ¿no? Está más feo que la fase luminosa. No, este es más fácil que la fase luminosa. Presten atención, chicos. A ver, dejen de distraerse, presten atención. En una lo explicamos y al toque lo entienden. Ya, empecemos. Ubiquémonos por aquí.
en esta molécula. ¿Logran ver esta molécula? ¿Qué es lo que dice? Algunos están con celular, profe, no se ve muy bien. Vamos a ampliarlo un poquito. Ahí está. Ya miren. La ribulosa 5-fosfato. Recuerde que la ribulosa es un monosacárido de 5 carbonos. Ahí está. La ribulosa 5-fosfato. Ahí está la molécula. Mire, se le une un ATP y esta molécula ribulosa 5-fosfato se vuelve ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Cómo? Que a la ribulosa 5-fosfato se le está uniendo un ATP y se volvió en ribulosa 1,5-bifosfato. ¿Qué diferencia nota usted, profe? Noto que esta molécula de acá es bifosfato. O sea, tiene dos grupos fosfatos. El grupo fosfato está acá con centro morado y alrededor rojo. Acá, mire, tiene solo uno y acá tiene dos. O sea, ¿qué ha pasado para que la ribulosa 5-fosfato se vuelva ribulosa 1,5-bifosfato? Ha ganado un grupo fosfato. Profe, ¿quién le dio ese grupo fosfato para que se vuelva ribulosa 1,5-bifosfato? El ATP. El ATP le da su fosfato, la fosforila, y se vuelve en bifosfato. Pero niños, miren, el ATP, al darle un fosfato a la ribulosa, ¿en qué se vuelve? En ADP, en adenosin difosfato. Se vuelve en ADP. ¿Estamos? ¿Me siguen, no? O sea, profe, ¿qué ocurre en esta primera etapa llamado activación? La ribulosa 5-fosfato va a ser fosforilada por un ATP. Es fosforilada por el ATP. Ya, profe, ¿en qué se convierte? En ribulosa 1,5-bifosfato. Pregunta, ¿este ATP de dónde proviene? Este ATP, ¿cómo llega al ciclo de Calvin? ¿Cómo llega al estroma? ¿De dónde viene? ¿Sabe dónde viene? De la fase luminosa. Recuerda, es producto final de la fase luminosa. De ahí viene. ¿Ya, chicos? Ya, profe. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta ribulosa 1,5-bifosfato, mira, vamos a ampliarlo. Vamos a aplicar zoom. Ahí está. Esta ribulosa 1,5-bifosfato se va a unir a un CO2, a un dióxido de carbono. Este viene del aire, de la atmósfera, a un CO2. Se unen los dos. Mire, la ribulosa tiene 5 carbonos y el dióxido de carbono tiene un carbono. Al unirse, 5 carbonos más un carbono, ¿qué van a formar? Van a formar una molécula de 6 carbonos. Formarán una molécula de 6 carbonos. Esta etapa en la cual el dióxido de carbono se fija o se une a la ribulosa 1,5-bifosfato, se le denomina fijación de CO2 o también se le llama carboxilación. Cualquiera de los dos nombres es lo mismo. Entonces, para que se dé esta fijación del CO2, interviene una enzima, la enzima rubisco, como dice aquí. La enzima rubisco acelera el proceso de fijación del dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato. Aquí está. La enzima rubisco fija el CO2 a la ribulosa bifosfato y se obtiene, como le decía, se debería obtener una molécula de 6 carbonos, porque la ribulosa tiene 5, 1, 2, 3, 4, 5, los puntos negros son los carbonos, y el dióxido de carbono tiene solo 1. Ahí está. Se unen en una molécula de 6 carbonos. Pero esa molécula de 6 carbonos se desdobla en 2 moléculas de 3. O sea, al final esta molécula de 6 carbonos se rompe en 2 moléculas de 3. Profe, ¿cómo se llama cada una de esas moléculas de 3 carbonos? Se le llama así, fosfolicerato. Fosfolicerato. O sea, producto de la fijación del CO2, se forman 2 fosfogliceratos de 3 carbonos cada uno. Uno de ellos se mantiene en el ciclo y el otro sale a seguir otro tipo de metabolismo. El otro se va a seguir otra ruta metabólica que ahorita no nos importa hablar. Lo que nos importa es de este glicerato o fosfolicerato que se quede en el ciclo de Calvin. ¿Ya, chicos? Entonces, en la segunda etapa, la fijación del CO2 o carboxilación, la enzima rubisco fija el dióxido de carbono a la ribulosa 1,5-bifosfato. Producto de esa fijación se forman 2 moléculas de fosfoliceratos. Una queda para el ciclo
y la otra se libera. Ya, profe, acá. Luego, ¿qué ocurre, profe? Luego de eso, pasa lo siguiente, ¿no? Luego de eso, chicos, este fosfoglicerато, miren, nuevamente va a ser fosforilado por el ATP. El ATP llega y le deja su fosfato. Al dejarle el fosfato, este 3-fosfoglicerato, ¿en qué se convierte? En 1,3 bifosfoglicerato. ¿Por qué bi? Porque ganó un fosfato que le dio el ATP. ¿El ATP de dónde viene? Producto final de la fase luminosa. Ya, profe. Este 1,3 bifosfoglicerato, mire, vamos a ampliarlo aquí para que se lea mejor. Ahí está. Este 1,3 bifosfoglicerato, ahora, miren, se va a reducir. ¿Qué significa reducir? Que va a ganar electrones. Profe, ¿y quién le va a traer los electrones al bifosfoglicerato? El NADPH. El NADPH2 le trae electrones. Al traerle electrones, el NADPH se regresa como NADP. Se vuelve NADP. Ya, profe. Y ese bifosfoglicerato, ¿en qué se transforma luego de haberse reducido? Mira, aquí está la etapa. Reducción. Aquí está, ¿no? El fosfoglicerato se reduce. O sea, gana electrones que el NADPH2 le trae, que proviene de la fase luminosa. Ya, profe. Ese bifosfoglicerato, 1,3 bifosfoglicerato, luego de haberse reducido, ¿en qué se vuelven? Se vuelven gliceraldehído 3-fosfatos. Aquí está. En ese gliceraldehído 3-fosfato. Ahí lo tenemos. Ya, profe. Y luego, si seguimos viendo el ciclo, a partir de ese gliceraldehído 3-fosfatos, es que se van a sintetizar los glúcidos, los azúcares. A partir del gliceraldehído 3-fosfatos se va a formar la fructosa, que es la primera azúcar en formarse. Entonces, ojo con eso, pregunta de admisión. En el ciclo de Calvin, la primera hexosa útil en formarse no es la glucosa. ¿Quién es? La fructosa. ¿Estamos? La fructosa es la primera hexosa útil en formarse. La fructosa. Ya, profe. Bacán. Es la fructosa. Luego recuerde usted que la fructosa y la glucosa son isómeros. Lo hemos estudiado. ¿Qué significa isómero? Tienen la misma fórmula. Entonces, la fructosa se puede convertir en glucosa. Y recién ahí es que se obtiene glucosa. Ya, profe. Y también se pueden unir fructosa más glucosa. ¿Qué nos da? Sacarosa. ¿Estamos? Profe, y también se pueden acumular glucosa tras glucosa tras glucosa. ¿Y qué forma? Almidón. Entonces, de la fotosíntesis, ¿qué azúcares se obtienen? No solo se obtiene glucosa, claro, es la principal. También se obtiene fructosa, sacarosa y almidón. Y luego el ciclo se regenera y todo va y da la vuelta y sigue formándose más y más azúcares. ¿Ya, chicos? Eso es lo que ocurre en el ciclo de Calvin-Benson. Lo repetimos, así, un feedback, una retroalimentación, para que lo pueda fijar. Primera etapa, activación. ¿Qué ocurre en la activación, profe? La ribulosa 5-fosfato, que es un monosacárido de 5 carbonos, va a ser fosforilada por el ATP, o sea, va a ganar un fosfato, y se va a volver en ribulosa 1,5 bifosfato. Ya, profe, eso ocurre, primera etapa. Luego viene la segunda etapa, fijación del CO2 o carboxilación. ¿Qué ocurre? El dióxido de carbono en la atmósfera se va a unir a la ribulosa 1,5 bifosfato. Quien quien va a biocatalizar esta reacción química es la rubisco. Entonces, en la fijación del CO2, la enzima rubisco fija el CO2 a la ribulosa 1,5 bifosfato. ¿Y qué se va a obtener? 2 moléculas de 3 carbonos llamados fosfogliceratos. Ahí está, fosfogliceratos. Uno de ellos sale del ciclo y el otro se queda. Ya, profe. ¿Qué ocurre ahora con el fosfoglicerato? Se vuelve a fosforilar. Al fosforilarse, profe, ese fosfoglicerato, ojo, se fosforila por el ATP, recuerde, el ATP, la fase luminosa llegó aquí, le da un fosfato, ese fosfoglicerato se vuelve en 1,3 bifosfoglicerato, bi2, ¿no? Bifosfoglicerato. Ya, profe. Y ese 1,3 bifosfoglicerato, chicos, chicas, se va a reducir, se reduce, va a ganar electrones. ¿Quién le trae los electrones? El NADPH2 de la fase luminosa. Al ganar los electrones, chicos, al ganar los electrones,
¿Qué es lo que va a suceder? Al ganar los electrones, este NADPH2 se vuelve NADP, pero lo que nos importa es lo que se obtiene acá en el ciclo de Calvin. Al ganar los electrones, el 1,3 bifosfoglicerato se vuelve gliceraldehído 3-fosfato. Una molécula de 3 carbonos. Y a partir de esta molécula de 3 carbonos, se sintetizan los glúcidos. La fructosa, que es la primera en formarse, la glucosa, la sacarosa y el almidón. Miren, como a partir de una molécula, escucha, como a partir de una molécula de 3 carbonos se sintetizan los glúcidos, a esta fotosíntesis se le llama fotosíntesis C3, como pusimos en el título inicial de la clase. ¿Por qué C3? Porque a partir de moléculas de 3 carbonos se están formando los azúcares. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es lo que debemos recordar de este tema, del ciclo de Calvin. Me preguntan, profe, ¿esta diapositiva lo voy a subir? Sí, lo voy a subir al grupo, no se preocupe, lo voy a subir. Acabando la clase, lo subo, no se preocupen. ¿Ya, chicos? Bueno, mejor después de las 2, ¿ya? Como ahorita están conectados un montón de estudiantes al aula virtual, se hace un poco complicado, ¿no? Se demora mucho. Mejor por la tarde, ya en plan de las 4 o 5, ya va a estar en su aula virtual. Ya va a estar esto en formato PDF para que lo pueda imprimir si gusta y lo vaya estudiando. Ya, chicos, ahí tenemos el ciclo de Calvin, está explicado. Para acabar, miren, nuevamente volvemos al esquema general. Y miren, ahora sí, observa aquí. Entonces, si hacemos el balance y todo eso, que es un poco tedioso, solamente voy a poner acá los datos. Tenemos este dato de acá. Para formar una glucosa en la fase oscura, se han utilizado 18 ATPs, ¿está? Lo he puesto aquí también, 12 NADPH2, ¿está? Y 6 CO2. Esos son los requerimientos para formar una glucosa en la fase oscura. O sea, para que se forme una glucosa, se usaron 18 ATPs, 12 NADPH2 y 6 CO2. Mire qué tal si en su examen le pregunto, durante la fase oscura o ciclo de Calvin, para formar 2 glucosas, ¿cuántos ATP se han usado? Facilito, ¿sí o no? Si para formar una glucosa se usan 18 ATPs, para formar 2 glucosas se usan 36 ATPs. ¿Se da cuenta? O de repente le pongo, para formar 3 glucosas en el ciclo de Calvin, ¿cuántos NADPH2 se han utilizado? Allá. Si para formar una se usan 12, para formar 3 se usarán 36 NADPH2. O sea, hay que usarlo como una equivalencia, como una proporción. ¿Ya, chicos? Entonces, digamos, los productos finales de la fase oscura, la glucosa principalmente, en el ciclo de Calvin. Muy bien. Ya, chicos, con eso hemos terminado la parte teórica. Ah, no, falta todavía. Modificaciones, me estaba olvidando esto. Modificaciones de la fotosíntesis. Por ejemplo, miren, sigamos, chicos. Hablemos de la fotosíntesis C4. Profe, C4, ¿no? C3, ya sé por qué C4, ¿a qué se deberá, no? A esta fotosíntesis también se le llama la vía de Hatch-Slack. Ahí está. ¿En qué plantas o qué plantas hacen esta fotosíntesis C4, que es una modificación? El maíz, la caña de azúcar, ¿no? La mala hierba, entre otros. Una planta de maíz o de caña de azúcar, miren. O sea, vemos la hoja y sucede que lo particular en esta fotosíntesis es que la fotosíntesis se da entre 2 hojas. No solo en las células del mesófilo, también ocurre en la célula de la vaina, o sea, la que transporta los líquidos internos de la planta. O sea, la primera variedad de la fotosíntesis C4 que lo diferencia de las plantas C3 es que la fotosíntesis ocurre en 2 células, entre 2 células. ¿Ya? Profe, ¿cómo así? El CO2 se fija y se une a una molécula de 3 carbonos llamado fosfoenol piruvato, que está en el mesófilo. La primera etapa aquí, o sea, lo que lo diferencia es lo siguiente, mire, que la fijación del CO2 lo realiza al fosfoenol piruvato de 3 carbonos. Este fosfoenol piruvato tiene 3 carbonos. El CO2 tiene solo 1. El producto de esa unión
se forma ácido oxaloacético, o también llamado oxaloacetato. Mire, el fosfonol tiene 3 carbonos y el CO2 tiene 1. Haga la suma simple, 3 más 1, 4. O sea, este ácido oxaloacético tiene 4 carbonos, el cual se va a transformar en ácido málico, o también llamado malato, de 4 carbonos igual. Este malato, o ácido málico, mire, aquí, se vuelve a desdoblar, se desdobla en 2. Se desdobla en un CO2 y un ácido pirúvico de 3 carbonos. El ácido pirúvico pasará a la célula del mesófilo. El ácido pirúvico, escuchen, el ácido pirúvico va a pasar a la célula del mesófilo, ya, a la célula del mesófilo, y se volverá fosfonol piruvato de 3 carbonos. Y el CO2 ingresa al ciclo de Calvin para que se secreten los glúcidos. Ya está, profe. Listo. De nuevo. Lo demás es igual. Lo demás que hemos explicado, fase luminosa, es igual. Entonces, acá la diferencia está en lo siguiente. Que el CO2 se fija en la célula del mesófilo, se une al fosfonol piruvato de 3 carbonos y forman una molécula de 4 carbonos, ácido oxalacético, que se vuelve ácido málico, sigue de 4 carbonos. Ese ácido málico o malato pasa a la célula de la vaina y se desdobla en 2. Se desdobla en una molécula de 3 carbonos para formar otra vez fosfonol piruvato y se desdobla en un CO2 que ingresará al ciclo de Calvin para formar los glúcidos que hemos estudiado. Esa es la modificación en las plantas C4. ¿Ya? Recuerden, se forma a partir de una molécula de 4 carbonos. ¿Ya, profe? Luego tenemos, escúchame bien, la fotosíntesis CAM. Es otra modificación. CAM significa metabolismo ácido de las crasuláceas. Eso significa. Profe, ¿y cuál es la característica? ¿También se ven 2 células? No, en una sola célula. Pero estas plantas CAM son adaptadas a ambientes secos, ¿no? Tenemos las cactáceas, por ejemplo, los cactus, las tunas, por ejemplo, ¿no? Las piñas también. Ahora, ¿en qué consiste este proceso? Fíjese, sucede que el dióxido de carbono, el CO2, se va a fijar en la noche. Esa es la variedad. El CO2 se fija durante la noche. Entonces, el CO2 que se fija en la noche se une a esta molécula PEP. Son las siglas del fosfoenol piruvato. ¿Cuántos carbonos tiene esta molécula? 3 carbonos. Mira. Aquí le he puesto y aquí también se ve con los puntitos. 3 carbonos. Entonces, este fosfonol piruvato se une al CO2 y forman una molécula de 4 carbonos llamado oxalacetato, la cual se vuelve malato y sigue teniendo 4 carbonos. Eso es en la noche. O sea, en la noche el CO2 se fija al PEP y forma malato de 4 carbonos. En el día, ese malato se descompone en CO2, que viene al ciclo de Calvin para formar los azúcares, y se descompone en fosfonol piruvato, que esperará la noche para volver a fijar el CO2. ¿Estamos? O sea, profe, ¿cuál es la variedad de la fotosíntesis CAM? La fijación del CO2. El CO2 se fija en la noche, se va a fijar en la noche. El resto es similar a la C4 y a la C3 como hemos visto. Esa es la única diferencia. Y aquí lo he apuntado también. Ya, chicos, ahora sí, veamos las claves. Ya como ya estamos ya contra el tiempo, nos quedan 5 minutos. Vamos a tratar de avanzar un poco rápido para que puedan tener su receso a la hora, ¿ya? 11:50 acaba, ¿no es cierto? ¿O acaba a las 12? Ustedes que tienen su horario. Yo tengo en mi horario hasta las 11:50. ¿Ya, chicos? ¿Estamos bien? ¿O nos quedamos hasta las 12? Ya vamos a avanzar mejor de una vez. Ya rapidito, primera pregunta. Las preguntas también están un poco capciosas, pero de todas maneras las vamos a resolver. A ver, 1. ¿Por qué los tubérculos vegetales que tienen almacenado almidón, dice ahí, no coloreado, cuando se colocan en contacto con la luz, se tornan de color verde? Buena pregunta, ¿no? Recuerda que el color verde está en la clorofila y el almidón que está almacenado en una célula vegetal se encuentra en unas organelas llamadas amiloplastos. ¿Qué ocurre? Que estos amiloplastos que no tienen color, cuando entran en contacto con el sol, activan a la clorofila. Y entonces eso les va a permitir transformarse en cloroplastos.
Por eso la clave correcta aquí sería la B. Porque los plastidillos incolores que almacenan el almidón se pueden volver cloroplastos. Una pregunta un poco rebuscada. Ya, profe. Segunda pregunta. Una ración alimenticia que incluye pan integral, huevos cocidos, jugo de frutas y yogur en cantidades razonables puede satisfacer las necesidades de un estudiante. Cualquiera de estos alimentos contiene sustancias orgánicas que son elaboradas. Interesante, ¿no? ¿Quiénes elaboran esto, no? ¿Cómo se elabora esto, no? Profe, pan es carbohidrato, huevos cocidos tienen proteína, jugo de fruta, yogur, carbohidrato. Cualquiera de estos alimentos contiene sustancias orgánicas que son elaborados. ¿Cómo son elaborados, profe? No, ahí está el detalle. Por ejemplo, el yogur es digamos, producido por bacterias que fermentan la leche. Entonces, profe, ahí no habría un proceso de fotosíntesis. No, pues. Los huevos cocidos igual, ¿no? Viene de un proceso de reproducción. Entonces, profe, acá, ¿cuál sería la clave más adecuada? Dice, ¿no? Cualquiera de estos alimentos contiene sustancias orgánicas que son elaboradas por organismos autótrofos, sería la clave correcta. ¿Por qué, profe? Porque el pan integral tiene cebada, tiene harina, viene del trigo, y las harinas que tiene el trigo han sido formados en las hojas por fotosíntesis. ¿Estamos? Igual, por ejemplo, los jugos de frutas, igual, ¿no? Entonces, por eso marcaríamos esa clave. ¿Ya? Aunque podríamos refutar huevos cocidos, ¿no? O, en todo caso, podría ser lo que haga la excepción, pero en general, los carbohidratos que consumimos son producidos por las plantas. Y es lo que hemos hablado en la clase. 3. Si se riega una planta con agua que contiene oxígeno radioactivo, asumir esa pregunta, ¿dónde podría ser localizado? Y una pregunta tendenciosa, ¿no? O sea, el agua tiene oxígeno radioactivo. Luego quisiéramos saber dónde localizamos ese oxígeno. Profe, ¿por qué me preguntan eso? Eso te preguntan para hacerte recordar que el oxígeno que sale de la fotosíntesis proviene del agua. O sea, el agua es quien dona los oxígenos o que al romperse da los oxígenos durante la fotosíntesis. Entonces, ¿dónde encontraríamos el oxígeno radioactivo? En la atmósfera de la planta, pues, ¿sí o no? En la atmósfera. ¿Por qué? Porque fueron liberados por la reacción de Gill. Y la reacción de Gill nos dice que el oxígeno viene del agua. Por eso sería en la atmósfera. Buena pregunta, buena pregunta. La que sigue. Las plantas son consideradas como los organismos fotosintéticos más comunes. Sin embargo, un enfoque más actual y amplio ubica a las bacterias y algas como más importantes, tanto por su eficiencia como por su diversidad de hábitats que ocupan. Ya, bacán, buen dato. ¿Cómo se denomina el tejido de las plantas donde se realiza la fotosíntesis? Lo dijimos, ¿no? El tejido se llama mesófilo, ¿no es cierto? Mesófilo sería la clave correcta, la A. 5. Para un experimento se extraen los cloroplastos de una célula parenquimática y se coloca en un ambiente rico en dióxido de carbono y abundante en luz. Ojo, el cloroplasto, que es la organela donde se da la fotosíntesis, se pone en un ambiente que tiene luz y CO2. Dice, ¿qué esperas obtener? Que haya intensa actividad fotosintética. Eso esperamos obtener, ¿no? Que haya intensa actividad fotosintética. Claro, le estás poniendo los sustratos para la fotosíntesis. Evidentemente va a ser fotosíntesis en gran cantidad. 6. Esta también está interesante. Los hidrocarburos denominados combustibles están compuestos de carbono e hidrógeno. Se obtienen de la corteza de la Tierra, donde se han generado por procesos de transformación química durante millones de años. Y hasta ahí estamos bien. Los fósiles, ¿saben, no? El combustible fósil, petróleo, ¿no? Viene de la descomposición orgánica, pues, los dinosaurios, ¿no? Eso ya lo manejamos. Luego dice, la incorporación del carbono e hidrógeno presente en estos combustibles ha ocurrido mediante, buena pregunta, ¿no? Entonces, chicos, recuerden ustedes algo, ¿no? Recuerden lo siguiente, cuando la planta forma la glucosa, los glúcidos, utiliza el dióxido de carbono de la atmósfera. Y también cuando hace fase luminosa, utiliza los hidrógenos del agua, ¿no es cierto? Entonces, un animal herbívoro, por ejemplo, un dinosaurio herbívoro, se come esa planta. ¿Qué está ocurriendo? También está, profe, adquiriendo estas moléculas, carbonos, hidrógeno. Y entonces, dice acá la pregunta, la incorporación de carbono e hidrógeno que está en ese animal, ¿cómo ha ocurrido, no?
¿A qué se debe, no? Entonces, ¿cuál sería nuestra clave, no? ¿Cómo llegó ese carbono e hidrógeno de la atmósfera hasta el animal? Profe, el animal se comió la planta, bacán. ¿Y cómo es que la planta obtuvo ese carbono y ese hidrógeno? Ah, porque hacía fotosíntesis, profe. Con la fotosíntesis absorbía el CO2 y absorbía el agua. Y así absorbía carbono e hidrógeno. Por eso la clave sería la D. Buena pregunta para razonarla, mire. Muy interesante. Sigamos a ver. 7. Considerando la estequiometría de la fotosíntesis, ¿cuántas moléculas de oxígeno se liberan en la producción de una sacarosa? Ah, su profe, ya volé. Fácil, mire, vamos a la fórmula química nomás. Aquí está. Miren, la fórmula química. Por una molécula de glucosa se liberan 6 oxígenos. Aquí está, miren, aquí. Por una molécula de glucosa se liberan 6 oxígenos. La pregunta nos dice por una sacarosa. ¿Y qué es una sacarosa, chicos? Profe, la sacarosa es glucosa más fructosa. Así es. Pero les he dicho, y usted sabe, que la fructosa tiene la misma fórmula química que la glucosa. O sea, sería como si fuesen 2 glucosas. O sea, la pregunta te está diciendo, ¿no? Por 2 glucosas, ¿no? ¿Cuántos oxígenos se liberan? Si por una se liberan 6, por 2, ¿cuántos se liberarán? 12. 12 oxígenos. ¿Ya, chicos? ¿Entendimos? ¿Sí? ¿Estamos bien? Por eso que la clave correcta sería la B de buenos. Ya, profe, aquí lo vamos a resaltar. La B de buenos. 8, ya para ir acabando ya. 8. Dice, la fotosíntesis oxigénica es realizada por plantas, algas y cianobacterias. Es el principal mecanismo que ha generado el oxígeno molecular atmosférico y sus derivados, el ozono. ¿Cuál es la etapa de la fotosíntesis donde se libera oxígeno? Vamos. Profe, en la fotólisis del agua. Así es. Y la fotólisis pertenece a la fase luminosa. Y a la fase luminosa también se le llama fase fotoquímica. Muy bien. Ya, profe. 9. ¿Cuál es la sustancia fundamental a partir de la cual se origina el oxígeno liberado durante el proceso fotosintético? También está facilito. ¿El oxígeno de quién viene? Del agua, ¿no es cierto? Del agua, ni hablar. Del agua. Ya, profe. Y la última ya, dice, si una empresa que usa tecnología de punta pretende producir alimentos orgánicos, mira, pretende producir alimentos orgánicos construyendo procesadores que utilicen los residuos del parque automotor, vapor de agua y energía de la luz. O sea, los residuos del parque automotor es el dióxido de carbono. Vapor de agua, agua, ¿no? Y la energía de la luz. ¿Qué estructura biológica debe replicarla? O sea, te están preguntando qué estructura debería construir que haga fotosíntesis. ¿Qué marcaría usted? ¿Qué estructura biológica hace la fotosíntesis? Profetilacoides, solo es fase luminosa. Plastidio, parénquima, las hojas, pues, ¿no? Evidentemente las hojas en donde se da la fotosíntesis. Muy bien, chicos, hemos terminado la clase. Ya están las claves, está la tarea, no se olviden. Página 384 y 385 son 10 preguntas. Me lo envían por correo electrónico hasta máximo el 2 de junio, o sea, el martes, próximo martes, a las 6 de la tarde. Ya después de esa fecha ya no les acepto nada. ¿Ya, chicos? Muy bien, eso ha sido todo. Nos vemos. Cuídense, chicos, estudien, repasen, por favor, repasen. ¿Ya? Perdón, es 394, tienen razón. Ha sido un lapsus, he visto mal. Es página 394 y 395. Disculpen, chicos, ha sido un error, un horror. Ahorita lo voy a corregir. Igual esto se lo voy a mandar, como le digo, se lo voy a mandar a su correo. Perdón, se lo voy a mandar al aula virtual y ahí ya lo modificamos, ¿ya? Página 394 y página 395, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense, nos vemos la próxima semana, estudien, por favor, nos vemos, chao.